Bueno, hoy vamos a ver cómo es un circuito eléctrico, ¿vale? El circuito eléctrico tiene que ser siempre cerrado. ¿Qué significa que es cerrado? Que el camino que va del negativo de la pila al positivo de la pila tiene que tener un cable que lo conecte directamente, ¿vale? Y que tenga unos elementos entre medio. Es decir, que si aquí hay un corte o no llega totalmente el camino del negativo al positivo, ¿vale? No es un camino cerrado, se llama camino abierto, entonces el circuito no funcionaría, ¿vale? Siempre el cable tiene que ir desde el negativo hasta el positivo de la pila y entre medio tiene que tener diferentes receptores que son los que consumen por lo que se hace el circuito, ¿vale? Entonces se llama también circuito eléctrico al conjunto de todos los elementos que forman parte de ese circuito. A ver, tenemos primero el generador, ¿vale? Que es como en la pila, que es lo que aporta la energía para que funcione ese circuito. Luego tenemos los receptores, que es por lo que se hace ese circuito, por ejemplo, aquí una bombilla. Pues ¿para qué se hace ese circuito realmente? Pues para que tengamos luz. Entonces, la bombilla, que es el receptor, es el elemento que consume realmente esa energía que proporciona la pila. Luego están los interruptores, que son los elementos de maniobra, ¿vale? Que son elementos que funcionan para desconectar o conectar ese circuito, ¿vale? Y luego tenemos también elementos de protección, que es que algunos elementos, sobre todo en coches o en la vivienda, para que no se rompan los receptores, antes se salta el fusible o se rompe el fusible o salta un interruptor magnético que lo que hace es que corta la corriente antes de que rompa el receptor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en casa tenemos todo un cuadro magnetotérmico de protección que tiene un general, tiene un interruptor general, tiene también un ICP, un control de potencia, que si le damos demasiada corriente al circuito de nuestra vivienda, podría romper elementos como puede ser el horno, puede romper máquinas que son muy caras, ¿no? Entonces, antes de que rompa las máquinas o los electrodomésticos que tenemos en nuestra vivienda, antes salta el interruptor, ¿vale? En los coches tenemos muchas fichas de fusibles para los elementos por si hay una sobretensión o en alguno de los elementos del coche se rompe antes la ficha del fusible, ¿vale? Esto se rompe, tendremos que cambiarlo. Entonces, antes de que rompa algún elemento del coche, se rompe el elemento de protección, ¿vale? A ver, bueno, esto es lo que consta. Aquí la actividad que ven aquí no tenéis que hacerla, ¿vale? Pero lo que explica es lo siguiente. A ver, los electrones, la electricidad es el movimiento de los electrones, ¿vale? Siempre va del negativo al positivo. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabéis, los elementos magnéticos lo que hace es atraerse por el polo opuesto, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos un elemento negativo y aquí un elemento positivo, los electrones lo que irán siempre es atraídos por el elemento positivo, ¿vale? Por esa función que tienen tanto los imanes como todos los elementos magnéticos. Entonces, el movimiento de estos electrones que van de un átomo a otro, ¿vale? Saltando, genera este movimiento, que al final lo que genera es una energía. ¿Qué ocurre? Que antes de que se descubriera que la electricidad era el movimiento de los electrones, se creía realmente que lo que se movía era en un sentido contrario. Entonces, a la hora de estudiar los circuitos, siempre representamos el movimiento de los electrones, es decir, la corriente eléctrica, ¿vale? Porque la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que se mueve por segundo. Lo representamos en el sentido opuesto, ¿vale? Porque antes de descubrirse esto de que la electricidad es el movimiento de los electrones, pues se creía que era el movimiento de los átomos. Entonces, eh, el movimiento es el contrario, ¿vale? Si realmente se mueve del negativo al positivo, nosotros en el estudio siempre lo vamos a representar como el movimiento de corriente que hay del positivo de la pila, ¿vale? Al negativo. Entonces, eso no se cambió al final porque hubo tantos estudios que habría que cambiar demasiadas investigaciones y el sentido de la corriente siempre se representa desde el positivo de la pila hasta el negativo. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es como viene aquí en negro, pero a la hora de estudiar la electricidad lo vamos a poner como está en rojo, ¿vale? ¿Veis? En negro viene que como es la realidad, que los electrones se mueven al positivo, pero en rojo viene como se hacen los estudios de electricidad, ¿vale? Para estudiar los circuitos, ¿vale? Aquí viene la explicación de todas formas. Bueno, a ver, ¿cuáles son los generadores? Pues los generadores son los que aportan esa energía, ¿vale?
La electricidad es un circuito con una energía que cada uno de los electrones la va a llevar a los elementos receptores. Entonces, la energía parte siempre de los generadores y hay diferentes maneras de aportar esa energía eléctrica al circuito. La más habitual es la de pilas y baterías, ¿vale? Cada vez una pila es un elemento que transforma la energía química, ¿vale? Que siempre son de litio, de plomo, y esa energía, ¿vale? Lo que hace es transformarla en energía eléctrica, en una corriente, ¿vale? Luego también podemos encontrarnos alternadores o dinamos, ¿vale? Alternadores lo tenemos en el coche o las dinamos en las bicicletas. Esto es una dinamo, ¿vale? Que es que con el propio movimiento del coche o con el propio movimiento a lo mejor de tu mano, esto es una linterna de estas que con el movimiento se enciende. Pues con ese propio movimiento, con esa energía mecánica, es capaz de transformarla en corriente también, en energía eléctrica, ¿vale? Luego el alternador lo que hace es cargar la batería del coche, ¿vale? Luego las celdas solares fotovoltaicas. A ver, estas son las plaquitas fotovoltaicas, las de las calculadoras. Pues eso lo que aprovecha es la energía lumínica del sol, la transforma en electricidad, ¿vale? Y luego también tenemos hidrógeno, que es a partir de hidrógeno o oxígeno, que estos son menos habituales, ¿vale? Luego, ¿qué son los conductores? Este es otro elemento del circuito, ¿vale? Los conductores son los cables. Siempre los conductores lo que vamos a utilizar es un metal y un metal que conduzca muy bien la electricidad. Hay diferentes metales, pero habitualmente es el cobre, ¿vale? Para hacer los proyectos o en las viviendas, los cableados o en los electrodomésticos. Pero también los tendidos, dije el otro día que se puede usar el aluminio. Hay dos elementos que eso conducen mucho mejor la electricidad, que cuando hablamos de que conduce bien la electricidad es que opone muy poca resistencia al paso de la corriente, es decir, que consumen muy poca electricidad, que es lo que nos conviene cuando usamos conductores, que si yo le doy 12 voltios a una bombilla, pues a la bombilla le llegue 12 voltios. Si el cable consume mucho, pues en vez de 12 voltios que sale de la batería a la pila, pues en vez de 12 le llegará a lo mejor 10 o 11, ¿vale? Entonces siempre nos conviene que el conductor consuma muy poca electricidad, componga muy poca resistencia al paso de la corriente y por tanto que le llegue realmente al receptor todo lo que le está aportando el generador, ¿vale? El oro y la plata también conducen muy bien la electricidad, pero evidentemente son muy caros, ¿vale? A ver, entonces esos son los conductores. Y ahora el otro que queda, los receptores, los elementos de control y de protección. A ver, los receptores, pues son los elementos que lo que hace es lo contrario que hace un generador, que el generador lo transforma todo en electricidad y los receptores hacen lo contrario, coge la electricidad y la transforma en otro tipo de energía, ¿vale? Son realmente los elementos para lo que se hace ese circuito, ¿vale? Que es el que tiene una utilidad. ¿Vale? Aquí lo viene en el libro. Pone, son dispositivos que transforman la energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía más útil para nosotros, ¿vale? Para el ser humano. Lo más habituales son la resistencia eléctrica, que esto es lo que se usa para transformar la energía eléctrica en calor, ¿vale? Es como un calentador. Pues lo que hace es transformar esa energía eléctrica en calor y se le llama también resistencia eléctrica, ¿vale? La bombilla, que es lo que transforma la energía en luz, ¿vale? El motor, que transforma la electricidad en movimiento, energía mecánica, y el timbre, que la transforma en sonido, ¿vale? Bueno, luego el otro elemento que queda, bueno, quedan dos, es el elemento de control y maniobra, ¿vale? Principalmente hay tres tipos, y la diferencia que hay entre los tres es muy fácil. El interruptor es el típico que tenemos, ¿vale? Que puede estar en dos estados, apagado o encendido. Si está apagado, está así, en esta manera, ¿vale? Este es el símbolo. Que es que la corriente cuando llega por aquí, pues por aquí no puede pasar al otro lado, porque no está unido, ¿vale? Entonces se apaga esa bombilla. ¿Cómo está cuando está encendido? Pues esta línea de aquí, en vez de abierta, estaría uniendo estos dos puntos, ¿vale? Entonces toda la electricidad pasa por aquí y se encendería esa bombilla, ¿vale? Las dos posiciones se mantienen fijas, que quiere decir que si está así no necesitas pulsarlo, ¿vale? Lo pulsas y luego se mantiene en el otro estado. Y en los dos estados se mantiene estable, ¿vale? Es como un interruptor normal de una lámpara de mesita de noche, ¿vale? Apagado o encendido, dos posiciones. Y no hay que estar dándole el botón.
¿Qué es un conmutador? Un conmutador es esto, ¿vale? Un conmutador, en vez de ser como este elemento que tenía 2 puntos, ahora tiene 3 puntos, ¿vale? Y estos 3 puntos, ¿qué es lo que consigue? Mira, en tu casa, normalmente en las habitaciones, pues que tengas 2 pulsadores, ¿vale? 2 interruptores para encender un mismo punto de luz, ¿vale? Imaginarse que esté en vuestra habitación y tenéis este punto de luz. Y lo puedes encender desde la puerta o desde la... Voy a abrirlo mejor. Puedes abrirlo desde la puerta o desde la mesita de noche. 2 conmutadores, ¿vale? A ver, en esta posición estaría apagada la luz porque iría por aquí y va por aquí. Y si veis, aquí estaría abierto. No puede pasar al otro lado. Entonces, la bombilla no se encendería. ¿Qué ocurre si yo enciendo en la puerta? Pues la puerta cambia de posición. Este rojo pasa del 0 al 1. ¿Vale? Entonces uniría estos dos. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora sí se encendería. ¿Vale? Voy por aquí. Va por aquí la electricidad. Y llega la bombilla. Y se enciende. ¿Vale? ¿Qué ocurre si llego a la mesita de noche y quiero apagar? Pues pulso. Y este pasa ahora del 1 al 0. Entonces ahora este está arriba y este está abajo. Pues ahora aquí no podría pasar porque he cambiado la posición de este rojo al 0. Entonces es un camino cerrado, es abierto, perdón. Y no se encendería la bombilla, ¿vale? Eso es lo que hace. Cambian 2 posiciones, que lo que nos permite es cambiar, poder tener control de una misma bombilla desde 2 puntos, ¿vale? Y luego, a ver, ¿qué es un pulsador? Un pulsador es como el timbre de tu casa, ¿vale? Tú pulsas y suena, deja de pulsar y se apaga, ¿vale? Hay 2 tipos de pulsadores, normalmente cerrados, que siempre están funcionando y cuando tú quieres que no funcione, lo pulsas, ¿vale? Y los normalmente abiertos, que son los habituales, que son los del timbre de casa, que es que cuando no está pulsado no suena, y cuando tú lo pulsas une los 2 puntos y suena, ¿vale? Luego, elementos de protección, ¿qué es lo que hace? Lo que dije antes, los fusibles y los interruptores magnetotérmicos. Lo que hace es protegernos, proteger tanto, bueno, a los electrodomésticos como que también no se produzca un sobrecalentamiento en el circuito y que haya un incendio y que no se rompa también los aparatos, ¿vale? Lo que hace es saltar antes de que se rompa o se sobrecaliente un circuito, ¿vale? Y cuando a nuestra casa, por ejemplo, hay uno que se llama el ISP, tú en Endesa tienes contratada una potencia máxima, ¿vale? Si tú te sobrepasas esa potencia, pues salta. Esto le ocurre muchas veces cuando has puesto muchos electrodomésticos a la misma vez funcionando. Que toda la potencia, que tú tienes 4 kilovatios, ¿vale? Pues te has pasado. Y si te pasas de esos 4, pues salta y directamente hace que no funcione ningún aparato, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú le pones un límite, si se sobrepasa ese límite, se puede sobrecalentar el circuito y así ayudas a que este interruptor ayuda a que no se estropee ningún electrodoméstico ni que se produzca un sobrecalentamiento en el circuito, ¿vale? Entonces los fusibles y los interruptores magnetotérmicos lo que hacen es protegernos, ¿vale? Tanto a los seres humanos para que no se genere incendio como a los electrodomésticos para que no se rompan, ¿vale? Y lo que hace es saltar, ¿vale? Que es lo que es como un interruptor, que tanto esto es un cablecito que se rompe cuando sobrepasa una demasiada corriente, y esto es un interruptor que tiene un relé que lo que hace es que cuando sobrepasa una cierta corriente eléctrica, pues salta ese relé, que un relé es un imán, ¿vale? Que cuando llega a un cierto punto, pues funciona como un imán y cuando no sobrepasa esa corriente, no funciona como un imán. Entonces, cuando te has pasado, se comporta como un imán y atrae un interruptor que provoca que salte, ¿vale? Y esto lo encontramos en el interruptor magnetotérmico en los 4 generales de cada casa, ¿vale? Tiene uno por cada uno de los circuitos, uno general también y un ISP que es para el control de potencia. Bueno, luego tenemos el 14, esto lo hay que hacer, ¿vale? El 14, el 15 y el 17. Y de aquí también. Este de aquí. A ver, el 12 dice, ¿qué son estos elementos? Pues esto es un molino, ¿no? Que lo que hace es el movimiento de las aspas, la transforma en otro tipo de energía que el que estamos viendo. Y este es el mismo, ¿vale? Este y este es lo mismo. Lo que pasa es que uno es con el viento,
que es una energía renovable, y este es con tu mano, ¿vale? Los dos con el movimiento, pues si veis, los dos lo que hace es girar. La energía mecánica la transforma en la otra, ¿vale? Y generador. Bueno, y luego este también que hay que hacer. El 14. Dice, ¿qué elemento de control activa un timbre? Un pulsador, un interruptor, un conmutador. Bueno, lo he dicho ya. La bombilla del salón, si tiene varios puntos, no es un interruptor, ¿eh? ¿Vale? Normalmente los salones tienen varios puntos para encenderlo. No va a ser un interruptor, va a ser el otro. ¿Podría intercambiarlo? ¿Por qué? No. Tú, si utilizas un pulsador en vez de un conmutador, tendrías que estar todo el día pulsándolo para que se encienda la bombilla. ¿Vale? El 15. Aquí te está diciendo que un conmutador, ¿vale? Y explicarme dónde está en tu casa. Y luego el 17, analiza en cuál de los siguientes circuitos la corriente atraviesa el elemento receptor, es decir, la bombilla, y por tanto hace que funcione dicho elemento. Explica qué ocurre en cada uno de los casos. A ver, tienes que ver siempre si un camino cerrado, si tiene lo que tiene que tener, es decir, un generador y un receptor, y si funcionaría. De todas formas te está diciendo cuál se enciende, de verdad. A ver, el A no es un camino cerrado, ¿no? Entre aquí y aquí hay un hueco, este cable. Los cables no unen el positivo con el negativo. ¿Vale? El B, ¿qué le ocurre? ¿Tiene pila? Si no tiene pila, pues poco va a funcionar. El D, pues lo mismo. El cable tiene que ir del positivo y luego ir al negativo, y entre medias tiene que tener las cosas en la bombilla. Pues aquí está bien, está muy bien, pero por aquí tiene que ir uno para allá. Y el C, porque es el único que se enciende, porque este no. Porque mira, sale el positivo, va por aquí el cable, va a la bombilla y luego el cable este vuelve. Pero ¿qué ocurre en la otra bombilla? Que llega aquí y no va ninguno al negativo. Entonces, por eso no se enciende. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo.